reino de los cielos. Cuando usted atenta contra su vida y usted se la quiere quitar por sí mismo, ese es homicidio, y dice la Biblia que los homicidas no tendrán parte en el reino de los cielos. Dios bendiga a Alejandra Patricia Castro, que está en sintonía hasta creo que nos está viendo hasta allá, hasta Bakersfield, la ciudad de Bakersfield, California. Entonces, hermanos, dejen sus comentarios allí. El qué hubiera pasado si Elías se hubiera quitado la vida. ¿Qué hubiera pasado? Deje su comentario. ¿Qué hubiera pasado si Elías se hubiera quitado la vida? Él deseaba morirse. Pero como hemos leído, que le pidió a Dios en oración, quítame la vida. Pero ¿qué pasó? ¿Le respondió el Señor? Milagrosamente no le respondió. A su nombre. Imagínese si el Señor le hubiera respondido, quítame la vida. Y recuérdese que Elías era un hombre poderoso en oración, dice la Biblia. Elías pedía algo al Señor y el Señor se lo respondía. Oró para que no cayese lluvia. ¿Y qué pasó? No llovió, dice la Biblia. No llovió. Entonces Elías tenía el poder de oración. Dios le respondía. Saludos hasta Monterrey, el pastor. El pastor Norberto hasta Monterrey. ¿Qué hubiera pasado si el Señor le hubiera respondido a Elías cuando le dijo, quítame la vida? Amén, dice nuestra hermana Luz. Dios permite que nos lleve a su regazo para reposar. Y solamente se logra a través de su Santo Espíritu y su palabra. Él cambia el lamento por gozo. Amén. Santo, santo y bendito es el que vive y reina. Y reina toda la tierra y el universo. Mi alma alaba al Señor. ¡Ay, poder de Dios! Está muy gozosa mi hermana. Está alegre mi hermana porque Él sabe que Él reina y gobierna. Y quizás cuando usted pide morir y le dice, Señor, quítame la vida, el Señor le dice, no, todavía te falta más tiempo para que sigas hablando de mí. Todavía te falta más tiempo para que sigas predicando mi palabra. No es en el tiempo que usted quiera, es en el tiempo de Dios. Y de eso deberíamos de estar conscientes nosotros los cristianos. Que usted no va a morir en el tiempo que el diablo le diga, sino que usted va a morir en el tiempo que Dios diga. Porque la vida y la muerte aún están sujetos bajo la voluntad del Señor. Entonces, ¿qué podemos aprender de Elías? Es más, el profeta Elías es uno de los personajes más interesantes y vistosos en la Biblia. ¿Quién no sabe de las historias de Elías? Dígame, ¿quién? Creo que hasta el miembro más recién entrado a la iglesia sabe quién fue el profeta Elías. Apodados por muchos el profeta del fuego. Y no solamente mencionado en el Antiguo Testamento, sino que los apóstoles lo mencionaron en el Nuevo Testamento. El profeta Santiago lo mencionó en el Nuevo Testamento. El apóstol Santiago lo mencionó en el Nuevo Testamento.
como uno de los hombres de oración. Cuando oraba, los cielos se cerraban y no caía lluvia. Y cuando volvía a orar, los cielos se abrían y caía la lluvia. Cuando oraba, dice la Biblia que fuego descendía del cielo. ¿Quién no sabe del profeta Elías? Dios lo utilizó durante un momento importante en la Biblia, o en el tiempo, en la historia de Israel. Fue el único profeta que tuvo el valor de enfrentarse al rey malvado, Acab, y aquella reina Sidonia, Jezabel, para traer el avivamiento a la tierra. Prácticamente el ministerio de Elías marcó el comienzo del fin de la adoración de Baal en Israel. La vida de Elías estuvo llena de confusiones, de victorias. Y a veces él fue valiente y decidido, y otras veces temeroso y vacilante. Alternadamente, él demostró victorias y derrotas. Y después de esto, la recuperación de Elías de esa depresión en la cual pasó o estuvo, marcó un antes y un después. ¿El qué le quiero decir con esto? Que después que Dios haya mostrado su gloria en su vida, después que Dios haya mostrado su poder en su vida, usted se va a dar cuenta de que esa depresión que estaba pasando no era nada a comparación de la gloria que vendrá en camino. Entonces confía en el Señor, que como seres humanos todos estamos expuestos a ese tipo de cosas. Mayormente los líderes de iglesia, pastores, evangelistas, profetas, están expuestos a caer en un momento de depresión. Que quizás después de ver la gloria del Señor en un servicio, en un culto, en un evento, cuando salen reciben una mala noticia y eso los deprime y los desanima. Estamos expuestos a eso. Mas sin embargo, en medio de la depresión y de la angustia, del desánimo, Dios está allí. Aunque es admirable que el nombre de Elías significa mi Dios es el Señor, en el momento de desánimo y de angustia, como que se olvidó el que significaba su nombre. Aparece de Tisbe, allá en Galaad. Y aunque no se sabe nada de su familia o de su nacimiento, la primera aparición que nos encontramos con Elías está en Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 1. Cuando de repente aparece para desafiar a un malvado rey Acab, quien gobernó el reino del norte desde el año 874 hasta el año 853 antes de Cristo. Elías profetiza una sequía que iba a venir sobre toda la tierra como consecuencia de la maldad de aquel reino de Acab, según Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 1 al verso 7. Advertido por Dios, Elías se esconde cerca del arroyo de Querid, donde es alimentado por unos cuervos, dice la Biblia. Aquí quiero detenerme un poco porque
Los cuervos son aves inmundas, según el Antiguo Testamento. Y los cuervos son aves carnívoras, carroñeras, que se alimentan de carne. Mas sin embargo, la Biblia dice que ellos le traían carne a Elías. Admirable que no se la comían, ¿no? Algunos escritores dicen que al referirse a cuervos se está refiriendo prácticamente como los cuervos son negros. Se cree que los habitantes de aquella, de Querid, de ese lugar a donde Elías estaba escondido, eran de raza negra, y se creen que a ellos prácticamente se refirió el escritor cuando dijo cuervos, porque gente de raza negra le traía carne a Elías. Otros dicen que como son aves es alusión a ángeles que venían a alimentarlo. La verdad no sé si era gente negra o eran ángeles o cuervos. Lo que sí se sabe es que la Biblia dice que Dios lo alimentaba. Maravilloso, Señor. Bendiciones a nuestro hermano Santiago Sánchez. Dice que lo estamos viendo aquí desde Santiago, Texacuangos. Me parece que es en El Salvador. Bendiciones, hermano. Qué bendición ver que hermanos del Salvador están en sintonía también de la radio. Pero ahí estaban los cuervos alimentando. Dice la Biblia que a medida que aumentaba la sequía y el hambre en la tierra, Elías se encuentra prácticamente con una viuda en un país vecino. Y a través de su obediencia a la petición de Elías, Dios provee suficiente comida para Elías y aquella mujer y su hijo. Y milagrosamente la tinaja de harina y la vasija de aceite de la viuda nunca escaseó ni disminuyó, dice la Biblia, según Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 8 al verso 16. ¿Cuál es la lección que aprendemos nosotros como cristianos de todo esto? La lección que aprendemos es que si caminamos en comunión con el Señor y le obedecemos y estamos abiertos a su voluntad, o cuando estamos abiertos a la voluntad de Dios, Él satisface todas nuestras necesidades. Y su misericordia nunca se agotará para con nosotros. Amén. Ay, Saramasoa. Bendiciones a nuestro hermano. Estamos hablando de la vida de Elías. ¿Qué aprendemos de la vida de Elías? Elías en medio de una cueva deseando morirse. Y milagrosamente Dios no le responde su oración. Él dijo: quítame la vida, ¿para qué sigo viviendo? Yo no soy mejor que mis padres. El hombre que Dios le respondía a las oraciones, Dios dice: no, esta oración no te la voy a contestar. Y soy tan grande en misericordia para contigo que no solamente no te voy a contestar esta oración, sino que no vas a ver muerte. Por estar pidiendo que te quieres morir, no te vas a morir. Solamente hay 2 hombres en la Biblia que se testifica que no miraron muerte. Y ese fue el siervo Elías, que dice la Biblia que fue arrebatado por un carro de fuego y llevado hasta el cielo. Y otro más es el siervo Enoc, que dice que caminó con Dios y jamás lo volvieron a encontrar. Luego Elías vuelve a aparecer también en el Apocalipsis como uno de los testigos. Esto es maravilloso. Luego vemos a Elías como el personaje central en una cara a cara contra los profetas falsos de Baal en el monte Carmelo, según Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 17 al 40. Los profetas de Baal dice que invocaron a su Dios todo el día, deseando que lloviese fuego del cielo, pero todo esto fue en vano.
La Biblia dice que luego Elías construye un altar de piedras, hace una zanja alrededor, pone el sacrificio sobre la leña y pide que se derrame agua sobre el sacrificio 3 veces. Elías, dice la Biblia, que clamó a Dios y Dios envió fuego desde el cielo y consumió el holocausto, la leña y lame el agua que estaba estancada en la zanja. Dios demostró ser más poderoso que los dioses falsos. Alabado sea su nombre. Fue entonces cuando Elías y el pueblo deciden matar a los profetas de Baal y a los profetas de Acera, conforme al mandato que Dios había dado en Deuteronomio capítulo 13 versículo 5, donde dice que todo falso profeta tenía que ser desarraigado del pueblo. No podían dejar esa escoria porque eran hijos del infierno. La adoración a los ídolos. ¡Ay, poder de Dios! ¿Por qué cree usted que los juicios de Dios se van a derramar sobre la tierra? La adoración a los ídolos. La adoración a tanta detracción del diablo. Adoración a los demonios. Acá en Estados Unidos es admirable que bien seguido usted se va a topar con lugares a donde le leen las cartas, a donde le hacen limpias. Y la gente prefiere ir a gastar su dinero a que le lean las cartas, a que le lean las manos, a que le hagan una limpia. Yo también quiero decirle que yo también leo las cartas. Si quiere, véngase y le voy a leer la carta de Juan, la carta del apóstol Pablo. Si quiere, véngase y le voy a leer también las cartas de Pedro. También los cristianos leemos las cartas, pero las cartas que leemos son las cartas que están en la Biblia, a donde Dios dice que todo aquel que se acerca a Él, Dios le perdona. Alabado sea su nombre. ¿Qué aprendemos de la vida de Elías? Después de la gran victoria sobre los falsos profetas, cae nuevamente la lluvia sobre la tierra. Sin embargo, a pesar de la victoria, Elías entró en este periodo que estamos hablando de una incierta depresión. Acab llegó con la noticia a Jezabel acerca de la demostración del poder de Dios. Y como estuvimos hablando, que en vez de volverse Jezabel a Dios, ella juró matar a Elías. Al escuchar esto, dice la Biblia que Elías huye al desierto, donde él clama a Dios y le pide a Dios que le quite la vida. Es de lo que estamos hablando. Mas sin embargo, Dios proveyó comida y bebida y descanso a Elías, y posteriormente realizó un viaje de 40 días hasta el monte Horeb. La Biblia dice que allí estuvo escondido en esa cueva, sintiéndose lástima a sí mismo, incluso confesando su creencia de que solo él había quedado profeta de Dios. Es entonces cuando el Señor prácticamente instruyó a Elías y le dijo: párate sobre el monte. Mientras el Señor pasaba, dice que hubo un gran viento, un terremoto y luego un fuego, pero Dios no estaba en ninguno de ellos. Mas la Biblia dice que luego se sintió un silbido apacible y delicado, en el que Elías oyó y comprendió a Dios. Y Dios le comenzó a dar instrucciones de qué debía de hacer después. Incluyendo, le dio instrucciones que tenía que ir a ungir a Eliseo para que tomase su lugar de profeta. Y le aseguró que aún habían 7,000 profetas en Israel que no habían doblado ante Baal sus rodillas. Elías obedeció los mandatos de Dios. Eliseo se convirtió en el ayudante de Elías durante algún tiempo. Y según su ministerio siguieron ocupándose de Acab y Jezabel.
Y así con Ocosías, hijo del sucesor de Acab, y en vez de morir de muerte natural, como venimos hablando, Elías dice que fue arrebatado en un torbellino, en un carro de fuego. Alabado sea su nombre. Esto es maravilloso, hermanos. La misma depresión no lo dejaba ver a Elías, que él no estaba solo todavía. Él pensaba que ya todos los profetas habían muerto y que solamente él había quedado profeta del Señor. Pero el Señor le dice: te estás equivocando, mijo. Todavía hay 7,000 profetas. Santo es el Señor. Todavía hay 7,000 profetas. Todavía hay iglesia del Señor que predica la sana doctrina. Todavía hay pueblo del Señor que predica la palabra del Señor y no pensamientos de hombre, no doctrina de hombre. Todavía hay hombres de Dios que predican la palabra del Señor. Todavía hay mujeres de Dios que predican la verdadera palabra del Señor. Y quizás tú muchas veces te has sentido solo. Quizás tú muchas veces te has sentido sola. Cuando has querido reprender quizás el pecado en la iglesia. Y yo he escuchado a personas que las han sacado aún de la iglesia. ¿Por qué? Porque han predicado la palabra del Señor tal como debe de ser. Y se han sentido solos, se han sentido solas. Cuando nadie comparte quizás su idea de la verdadera interpretación de la Biblia. Porque vas en contra del esquema de los hombres. Porque vas en contra del esquema de la corporación o de las iglesias. Pero no te sientas solo. No te sientas sola. Todavía hay hombres de Dios. Todavía hay mujeres de Dios. Así como Elías se sentía prácticamente solo y él dijo: solo yo he quedado, Señor. Y el Señor le dice: no, yo tengo 7,000 profetas que no han doblado sus rodillas ante Baal y ante Acera y ante Astarot, y tampoco sus labios lo han besado. Alabado sea su nombre. Usted mira el montón de gente ahora en día besando a una estatua. Se cree que la estatua que está en Roma, allá la del llamado San Pedro, de tanto que le han besado los pies a esa estatua, se cree que están hasta desgastados ya. Pero el Señor le dice a Elías: hay gente que todavía no han besado a las estatuas. Hay gente que todavía no han besado a esos ídolos. Dios bendiga a nuestro hermano Amílcar Barrera Solano. Baires Natán, amén, aleluya. Dios te bendiga, primo. Te respalde hoy para poder seguir predicando a Cristo. Y eso es lo que estamos haciendo. Dios no estaba en el torbellino. Dios no estaba en el fuego. Dios no estaba en el terremoto. Dios estaba en el silbido apacible. Y es que mire, muchos pensamos que muchas veces entre más bulla se oye en la iglesia, más se manifiesta la gloria del Señor, y es una equivocación grande. A veces Dios no está en el augurio, ni en la algarabía, ni en el sonido, ni en el tanto mate que se hace en la iglesia. A veces Dios está solamente en el silbido apacible. No está en el murmullo, como el Señor Jesucristo dice que su familia lo buscó en la multitud y no lo encontraron. Lo buscaron en otras partes y no lo encontraron. ¿A dónde estaba? Estaba en medio de unos ancianitos enseñándoles la palabra del Señor. El ministerio de Juan el Bautista prácticamente se caracterizó por el espíritu y el poder de Elías, según Lucas capítulo 1, versículo 17. Cumpliendo la profecía de Malaquías 4, 5 al 6. Y como dije al principio, Santiago usa a Elías como un ejemplo de oración, según Santiago capítulo 5, versículo 17 al verso 18.
Él dice que Elías era un ser humano así como nosotros. Sin embargo, él oró para que no lloviera y no llovió. Luego él ora para que lloviera y llovió, dice la Biblia. El poder de la oración está en Dios, no en nuestra propia naturaleza humana. Porque la Biblia dice en el libro de Santiago que Elías era un hombre sujeto a pasiones como las nuestras. Bendiciones a nuestro hermano Jesús Mesías. Hasta Armenia, bendiciones, hermano. Gracias por estarlos viendo. Compartan esta vida, hermanos. Compartan este like con otros hermanos para que puedan escuchar la palabra del Señor y poder orar juntos. Dios se glorifica en la debilidad. Dios se glorifica ahí en medio de esa debilidad que tú podrías estar pasando. Dios se glorifica. Elías era un hombre sujeto a pasiones, igual que las nuestras, las pasiones, los deseos carnales con los cuales batallamos a diario. Todo cristiano a diario batalla contra pasiones desordenadas que nos quieren apartar de la gracia del Señor. Mas sin embargo, en medio de esas debilidades, Dios se glorifica. Dios bendiga a nuestro hermano Aurelio, que también está en sintonía. Y así como sucedía con Elías, cuando nos centramos en la confusión de la vida en este mundo, podemos quitar nuestros ojos del Señor y desanimarnos, hermanos. Dios se muestra a sí mismo en obras asombrosas de poder y de juicio, tales como el viento, el fuego, los terremotos. Pero Él también se relaciona íntimamente y personalmente con nosotros a través del silbido apacible. Dios suple nuestras necesidades físicas, nos anima a examinar nuestros propios pensamientos y comportamientos, nos instruye en cómo actuar y nos asegura que no estamos solos. Y cuando estamos atentos a la voz de Dios y caminando en la obediencia de su palabra, podemos encontrar aliento y victoria y recompensa, así como Elías luchó con sus debilidades humanas comunes. Sin embargo, fue usado poderosamente y recompensado poderosamente en Dios. Dios, en medio de nuestras debilidades, Él puede glorificarse y usarnos poderosamente para milagros, para obras poderosas. Pero si nos rendimos a Él, Dios también puede usarte a ti, puede usarme a mí. Dios bendiga a nuestro hermano Rubén Molina, nuestro hermano Aurelio Gómez aquí en Los Ángeles. Dios puede usarte en medio de la debilidad. Y aunque quizás quieras morirte, pero Dios te va a decir: todavía tengo algo que hacer por ti. Es admirable, yo estaba leyendo las escrituras y es admirable cómo Dios se sirve de gente de carne y hueso para mostrar su poder, para mostrar su gloria. Es admirable de que Dios, como le dice al profeta Isaías: ¿quién irá por nosotros? ¿Quién irá por nosotros? Queriéndose servir al Señor de gente débil, de gente con problemas, de gente con problemas morales o a veces espirituales. Y al igual la respuesta como fue la de Elías, también la del profeta Isaías. Él dice: Señor, yo soy tartamudo, soy un hombre inmundo de labios. Y el Señor viene y lo limpia y le dice: ya no eres más inmundo de labios. Yo he pasado el fuego sobre ti y ahora me eres un instrumento útil. Es maravilloso cómo el Señor se sirve de un puñito de barro. ¿O no te has quedado admirado tú de cómo el Señor te ha utilizado algunas veces en predicar,
en traer una alma para Cristo y tú has dicho, wow, no sé qué es lo que el Señor ha visto en mí, pero es el Señor quien lo hace, no eres tú, es Dios quien lo hace. Dios bendiga a nuestro hermano Miqueas, Jesús Mesías, nuestro hermano Miqueas, Jesús Mesías. Ok, nuestro hermano Miqueas, amén. Dios bendiga a nuestro hermano Miqueas, hasta pastor de allá de la iglesia de Armenia, en Sonsonate. Qué bendición tenerles acá. Dios bendiga a Claudia, a Joaquín, que nos está viendo ahí en TikTok, a Douglas Balbore Mejía, a Selma, a Selim Fernández, a Danilo, que nos están viendo en TikTok, en el en vivo que tenemos en TikTok. Entonces, hermanos, ¿qué aprendemos de la historia de Elías? Aprendemos que pese a tus debilidades, Dios siempre se va a glorificar. No te rindas. No bajes la guardia. Platicaba con un hermano la vez pasada y dice: el cristiano ni para agarrar impulso debe de retroceder. Si los carros tienen retroceso, dice el hermano, los cristianos no tenemos retroceso. Alabado sea su nombre. No te rindas, hermano, pese a tus debilidades, Dios puede utilizarte. Levántate. La Biblia dice: diga el débil, fuerte soy. Levántate en el nombre del Señor. No te detengas. Sigue adelante predicando la palabra del Señor. Aunque te digan loco, aunque te digan pierde tiempo, sigue adelante, porque la iglesia ha sido llamada para que prediquemos el evangelio de justicia. Hemos sido llamados para predicar la palabra del Señor. No te detengas. Cristo pronto viene y viene con recompensa para aquellos que le están esperando. Alabado sea su nombre. No te detengas. Sigue predicando la palabra del Señor. Él pronto viene con galardón. Pese a tu debilidad, habla de Dios. Pese a tu problema, habla de Dios, porque en medio del problema Dios se va a glorificar. Y por eso no nos cansamos de hablar del amor del Señor. No nos cansamos de hablar del amor de Dios, porque Dios es el que tiene cuidado de todos. Así es, hermana Luz. Así es. Amén. El poder de Él. La gloria es de Él. Las almas son de Él. Mi alma le alaba a Él. Amén. Mi alma alaba al Señor. Padre, gracias, porque te has glorificado de una manera muy especial en nuestras vidas. Bendecimos la vida de todos los que han estado conectados en este Facebook Live, los que han estado conectados en TikTok, Señor, y los que están al pendiente de la radio cristiana, Radio El Atalaya, a través del www.radiocristianelatalaya.com. Bendecimos la vida de cada uno de mis hermanos. Los hermanos que nos escuchan hasta Sonsonate, Armenia, los hermanos que nos oyen ahí en el lugar de Texacuango, ahí en El Salvador, los hermanos que nos oyen ahí en Monterrey, Reynosa, Tamaulipas, México, los hermanos que nos oyen en Nuevo León, en Monterrey, al pastor Norberto de la iglesia Templo La Fe. Bendecimos los hermanos que nos oyen aquí en el área metropolitana de Los Ángeles. Los bendecimos en el nombre de Jesús. Oramaya, soquete vestila mansa. En el nombre de Cristo, Padre, rompa toda cadena, rompa toda ligadura. Señor, glorifíquese de una manera muy especial. Padre, bendecimos a todos aquellos que nos escuchan a través del TikTok en vivo. Señor, bendecimos la vida de Brenda, la vida de Selim Fernández, la vida de Danilo, la vida de Douglas Balmore, la vida de Joaquín, la vida de Claudia, la vida de Hernández. Padre, bendecimos en el nombre de Jesucristo la vida de cada uno de sus siervos. Eres poderoso, Señor, para mostrar tu gloria, tu poder y tu misericordia. ¡Aleluya! Padre, gracias en el nombre de Cristo. Gracias por mostrar tu misericordia para con nosotros.
Bendecimos a todos los hermanos también acá en San Francisco, California. Bendecimos a los hermanos allí y en diferentes lugares, Señor, hasta donde nos permita llegar esta señal, hasta Italia. Nuestro hermano Luis, que nos mira en Turín, Italia, lo bendecimos en el nombre de Cristo. Nuestro hermano Rubén Molina, nuestro hermano Amílcar, hasta allá en Amate, Zacatecoluca. Y todos los hermanos bendecidos, aleluya, los bendecimos en el nombre de Cristo. Gracias, Señor, por tu fidelidad. Gracias por tu amor, Señor. Y gracias por mostrar tu misericordia para con nosotros, los hijos de los hombres. Sigan en sintonía de su radio, hermanos. Allí pueden estar al pendiente de la radio. Nosotros estamos transmitiendo las 24 horas a través de radiocristianelatalaya.com. Se los vamos a dejar aquí para que usted pueda escucharnos. Ahí estamos 24/7. Se los vamos a dejar aquí en un mensaje para que usted pueda entrar y pueda escuchar a la radio 24/7. Radio cristianelatalaya.com. Ahí se le hemos dejado un mensaje, hermanos, para que usted pueda escucharnos. Aleluya. Radio Cristiana El Atalaya. Dios bendiga a nuestra hermana Ana Ruiz, hasta Reynosa, me parece. Bendiciones en el nombre de Cristo. Y todos los hermanos en el amor del Señor, bendiciones. Sigamos adelante, hermanos. No nos quedemos. Prediquemos a Cristo, que es lo que es lo que nos debe es lo que debe de ser primordial en nuestras vidas. Predicar a Cristo. Predicar a Cristo debe de ser lo primordial en nuestras vidas. Así es que puede escucharnos ahí en radiocristianelatalaya.com. Estamos 24/7. Ahí usted puede meterse a la página de la radio y puede escuchar alabanzas, predicación 24/7. Así es que, hermanos, sigamos adelante y no los detengamos en el nombre de Cristo. Adelante.